Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre disoluciones. En la clase pasada vimos sistemas de dispersión y habíamos mencionado un poquito de lo que eran disoluciones y sus características. Ahora usted sabe que una disolución es una mezcla homogénea. Vamos a ver un poquito más de lo que son las disoluciones y sus características. Partamos sabiendo de que una disolución es la unión de uno, dos o más elementos. Al unirse estos elementos, dan como resultado una solución. ¿Cuál es la característica en las soluciones? Es que todos los elementos que se unan para formar una solución pierden sus características individuales. Ya es una sustancia muy diferente, con propiedades diferentes, tanto químicas como físicas, ya no son lo mismo. Un ejemplo, si usted mezcla oxígeno más carbono, va a obtener dióxido de carbono. Ya no es lo mismo. Ya no tiene las mismas propiedades que el carbono solito o que el oxígeno. Ya es otra sustancia, tiene sus propias características, sus propias propiedades. Otro ejemplo, coloquemos. Aquí tengo, por ejemplo, este es agua con azúcar. Usted ahora ya tiene una solución perfecta porque yo aquí en el fondo no puedo ver, no hay azúcar, no veo la diferencia. Es una mezcla homogénea y hace un par de momentos mi agua tenía unas propiedades propias de ella. Tenía un punto de fusión, un punto de ebullición, tenía la característica de que era incolora, insabora, no tenía forma. Mi agua, mi azúcar también tenía su punto de fusión, un punto de ebullición, se encontraba en estado sólido, tenía sus propias propiedades. Pero al unirse con el agua ahora puedo ver que ya no es incolora, ya tiene un color medio amarillito. Tampoco mi agua ya no es insabora porque al mezclarse con el azúcar ya es dulce. Así que ya perdimos esas características. Igual mi azúcar ya no está en estado sólido, ahora ya está mezclada con el agua. Ya no tiene sus propias características. Recuerde, todos los elementos que se unen para formar una solución pierden sus características individuales y adquieren nuevas características en relación a la sustancia nueva que formemos. En soluciones vamos a encontrar soluto y solvente. Soluto es lo que se va a diluir y solvente es el que va a diluir. El solvente universal es el agua. Y es dependiendo del tipo de solución que estemos hablando, vamos a encontrar siempre en mayor cantidad al solvente. ¿Cuáles son las características de una disolución? Sus componentes no pueden separarse por métodos físicos. Ya habíamos visto métodos físicos, la filtración, la cristalización, la destilación. Las disoluciones no podemos separarlas por estos métodos porque recuerde que ya son sustancias diferentes. Ya no es lo mismo que teníamos al inicio, ya son sustancias con sus propias características. La forma en la que vamos a intentar separar estas es a través de la destilación, cristalización y la cromatografía. Estas son las tres formas en las que se podría llegar a separar una disolución. Y la principal característica, nunca se me olvide, es que una solución está constituida o está conformada por soluto
y solvente, en donde el soluto vamos a encontrarlo en menor cantidad y es lo que se disuelve. Y el solvente es lo que se encuentra en mayor cantidad y es el encargado de disolver la sustancia. En disoluciones no vamos a encontrar una norma que me diga mi solvente y mi soluto tienen que ser líquidos o mi solvente y mi soluto tienen que ser sólidos, si no, no se puede dar una disolución. El soluto puede ser sólido o puede ser líquido y el solvente en la mayoría de partes sí va a ser en estado líquido. Pero no es exclusivo, que si ya no está en líquido ya no puede existir una disolución. Si puede existir, hay casos excepcionales, pero para que lo tenga en cuenta. No es exclusivo de que tienen que estar los dos en el mismo estado para que se pueda formar. Puede mi solvente ser agua y mi soluto puede ser un sólido, puede ser azúcar. O mi solvente puede ser, también coloquemos agua y mi soluto ya no es un sólido, digamos que es un ácido clorhídrico, es igual un líquido. Se mezcla el ácido, el agua, sale otra sustancia y las dos se encontraban en estado líquido. Las disoluciones se van a clasificar según su concentración en diluidas y en concentradas. ¿Cuándo es una disolución diluida? Cuando el soluto lo vamos a encontrar en menor cantidad que al solvente. Mientras que va a ser una disolución concentrada cuando el soluto es mayor al solvente. Un ejemplo, digamos que usted quiere preparar una una crema de espárragos y quiere espesar primero antes de colocar el polvito. Pone su ollita con agua y trae primero la harinita de estos espárragos y le coloca. Si usted pone una o dos cucharitas y tiene una gran olla y mezcla, le va a quedar su cremita muy aguada. Va a ser una disolución diluida porque el soluto está en menor cantidad. Pero digamos que usted estaba conversando, estaba viendo un video en redes sociales, se me distrajo y colocó mucho, pero mucha harina en esta ollita. ¿Qué es lo que va a pasar? Usted al mezclar, cuando ya comience a cocinarse, a hervir, esto se va a volver muy espeso. Cuando sucede esto es una dilución concentrada porque va a haber mayor soluto que solvente, va a haber más harina que agua y ya no va a ser líquida, sino que va a ser una sustancia mucho más espesa. ¿Cuáles son los tipos de soluciones que encontramos? Ojo con esto. No es lo mismo la clasificación en relación a la concentración de soluto y solvente que los tipos de soluciones. Claro que sí, que en tipos de soluciones también interviene la cantidad de soluto y solvente que vamos a encontrar para poder clasificarla, pero no es correcto decir que mis tipos de solución es diluida y concentrada. No, porque estamos ahí clasificando en relación a la concentración de mis elementos. En tipos de soluciones, usted encuentra saturada, sobresaturada y no saturada. La saturada es cuando no se admite más cantidad de soluto disuelto. Cuando usted ha colocado muchísimo más soluto que solvente. Digamos que usted quiere preparar un pastel y le dice ponga 2 tazas de leche y que le coloque harina, pero usted no sabe aún calcular bien cuánto es 1 libra para kilogramos y
cuántas tazas equivalen a una libra, no lo comprende bien. Coloca unas 2 tazas de leche y le coloca medio costal de harina. ¿Qué es lo que va a suceder? La harina va a absorber la leche y muy poquita harina se va a mojar y el resto va a continuar seca, ya no va a haber líquido para formar la masa. Esa es una solución saturada, cuando el soluto se encuentra en muchísima cantidad, en excesiva cantidad en relación a mi solvente. Una solución sobresaturada es cuando hay una mayor cantidad de soluto que la permitida. Ahora me va a decir saturada y sobresaturada es lo mismo. Saturada es cuando la cantidad de soluto es excesivamente mayor, mientras que la sobresaturada es cuando usted se pasó de la cantidad, pero no en una forma excesiva. Se pasó con unos gramitos de más, pero puede haber una reparación. Y la no saturada es una disolución que contiene menor cantidad de soluto que la que admite la cantidad de solvente. En la no saturada es cuando usted es perfecto, usted sabe cómo calcular bien y sabe que una libra equivale a 4 tazas de harina. Y ahí le dice en la receta 2 tazas de leche, una libra de harina y usted va, coloca sus 4 tacitas de harina y su mezcla está perfecta, liquidita para que pueda hacer su pastel hermoso. Esa es una no saturada, cuando las cantidades de solvente y soluto son las apropiadas, las acordes. Ojo con esto, para hacer una disolución no debo de tener las mismas cantidades. No es que necesito 10 gramos de agua y 10 gramos de ácido y ahí es una no saturada. No saturada cuando mi solvente está en mayor cantidad, unos 10 litros de agua y una libra de harina. Cuando mi solvente está en mayor cantidad y mi soluto en menor cantidad. Es una no saturada. Vamos ahorita a hablar un poquito de los factores que van a afectar a mi solubilidad, a mis disoluciones. Un factor es la superficie de contacto. Al aumentar la superficie de contacto del soluto, la cual favorece por su pulverización, las interacciones soluto-solvente, va a aumentar la rapidez con la que ocurre el proceso de disolución. Va a aumentar la rapidez con la que se da esta reacción, con la que se va a formar la nueva sustancia. La agitación también es un factor que afecta. Al disolver un sólido sobre partículas deben difundirse por todo el solvente. Es cuando usted coloca el agua en el azúcar. Usted tiene que estar con la cucharita mezclando y mezclando y mezclando y mezclando hasta que el azúcar que suelen colocarse en la parte inferior se diluya por completo. Si usted no agita lo necesario, va a obtener una mezcla que no sea una disolución porque va a poder observar que en la parte inferior del frasco todavía hay granos de azúcar. Y recuerda la característica de una disolución, que debía ser una mezcla homogénea. Si ya es una mezcla heterogénea, ya no es una disolución. Por esta razón, la agitación también es un factor. Si usted agita poquito, puede que se queden solventes sólidos en la parte inferior y ya no es una mezcla perfecta. La temperatura también es un factor que va a afectar la rapidez y el grado de solubilidad. Un ejemplo, regresemos a la crema de espárragos que hicimos hace un rato. Si usted coloca esta crema a altas temperaturas, ¿qué pasa? Va a estar medio líquido. Pero si usted le apaga la llama y la deja enfriar, ¿qué sucede? Se espesa, se hace como una gelatina, como una masa. La temperatura también influye, es un factor en relación a
el estado en el que va a estar mi disolución y la cantidad de solvente que puedo adquirir. Si usted pone en temperatura una llama alta y mira que todavía está líquido, ¿qué dice? Oh, todavía le falta, voy a echarle más harinita, se puede todavía. Pero si ya apaga la llama y ya está en sólido y ya está en frío y se vuelve así medio gelatinoso, ¿qué va a decir? Lo arruiné. Esto ya no queda, esto ya es incomible. La temperatura también afecta porque hay sustancias que a mayor temperatura son más líquidas y nos engañan. Vemos que está liquidito y por eso decimos esta es una disolución no saturada. Todavía podemos colocar un solvente, un soluto extra. La presión también es un factor. Los cambios de presión no tienen mayor efecto en la solubilidad de los líquidos y los sólidos, pero la presión sí va a intervenir cuando usted quiera mezclar un elemento que esté en estado gaseoso. Ahí sí la presión nos va a intervenir porque recuerde que esta es una característica que afecta solo a los estados gaseosos. Es similar a la temperatura. La presión es esta fuercita que une a las moléculas y ahí nos va a intervenir en la velocidad que va a ser la reacción o en lo que vamos a obtener de la reacción. Pero este factor aplica solamente para estado gaseoso, no sólido, no líquido, solo estado gaseoso. La naturaleza del soluto y del solvente también es algún factor importante que hay que tener en cuenta. La solubilidad de un soluto en partículas depende de la atracción relativa entre las partículas en las sustancias puras y las partículas en una solución. Nos pone un ejemplo. Aunque existen varias sales que son solubles en agua, algunas se precipitan en este solvente. ¿Qué significa? Se vuelven cristales. Hay sustancias que reaccionan, recordemos cuando vimos reacciones químicas, que había un tipo de reacción en la cual se formaban cristales. Hay sustancias que pueden estar líquidas, pero usted al unirle a un solvente, en lugar de transformarse en una disolución líquida perfecta, homogénea, lo que pasa es que se van a formar cristales en la parte inferior, dependiendo del elemento, de los elementos que queramos unir. También hay que tomar en cuenta la naturaleza del solvente y la naturaleza del soluto. No es que, yo vi en el video que puedo mezclar agua con cualquier cosa y es una disolución. No, hay sales que en lugar de diluirse, se forman cristales, se solidifican en el contacto con agua. El video de la clase concluye en este tema. Espero que la información brindada lo ayude en su formación académica.